Vamos a dar inicio. Tengan todos y todas ustedes muy buenas noches. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy virtualmente, a nombre del señor Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Magíster Julio Javier de Martín y Montes. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social les da la más cordial bienvenida al programa de especialización en Desarrollo e Inclusión Social en su segunda edición. El día de hoy estaremos dando inicio al módulo 10 denominado Programa Nacional Contigo y estaremos desarrollando la lección número 26, Objetivo, Principales Servicios y Cobertura y Principales Logros, la cual estará a cargo de Amek Agüero Collins, jefe de la Unidad de Acompañamiento del Programa Nacional Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Antes de iniciar, invitamos a cada uno de los y las personas presentes en la sala que hagan sus consultas a través del chat referente al tema a tratar. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la palabra a nuestro expositor para que pueda iniciar con su disertación. Adelante, Ameca. Te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todas y con todos. Primero les hago llegar una pequeña disculpa que tuve un retraso acá en la oficina que por razones de trabajo. Agradezco que veo que están conectados realmente bastantes personas. Les agradecería que por el chat me vayan contando de qué sectores están, de qué regiones, de qué zonas vienen. Veo que por ahí ha saludado Trinidad de Arequipa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Voy a presentarme rápidamente con un pequeño bosquejo de mi ubicación, de mi experiencia. Mi nombre es Ahmed Agüero, como ya ustedes ven en el sílabo como parte de su información. Estoy ahorita trabajando en el Programa Nacional Contigo. Estoy encargado de la unidad de acompañamiento, que es la unidad que, digamos, aporta o acompaña a la entrega del bono de la pensión no contributiva que entrega el Programa Nacional Contigo. El acompañamiento tiene por centro tratar de promover los derechos de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, de pobreza, tienen una condición de pobreza y además en una situación de discapacidad. Eh, Veo que saludan desde Ayacucho, desde Lucanas, desde Cusco, desde también de la gente del CISFO, de la ULE, del CISFO de Puquio. Bueno, muy bienvenidos. Yo soy de Ancash, por cierto, del Callejón de Conchucos de San Luis. Hola a Ica también, a Piura. Espero que todos estén bien. ¿Qué tal, Huánuco? ¿Qué tal, David? ¿Cómo están? Saludos también de Huánuco. Tengo una división más o menos. De José Leonardo Ortiz. Buenas noches, segundo. Tengo una presentación. Hoy día voy a tratar una parte de lo del programa. La idea que podamos compartir y discutir, yo les voy a pedir que con toda confianza puedan de repente preguntarme a través del sistema del chat si tienen alguna duda o si es que parte de lo que les voy contando les genera alguna pregunta adicional para su territorio en particular, ¿no? Voy a presentar. Me confirman si se me escucha bien, me confirman si se ve también adecuadamente lo que estoy mostrando en la pantalla. Sí, correcto. Tienes buen audio y buena recepción. Genial. Este, Nada, bueno, como saben ustedes, es parte de un programa de especialización en desarrollo e inclusión social. Yo felicito que se den un tiempo para poder hacer este tipo de dinámicas. Yo voy a compartir ahora un conjunto de datos e información con respecto al Programa Nacional Contigo. Tiene características bien particulares, pero yo voy a partir de hacerles algunas preguntas, voy a comentar algunos elementos con respecto a la realidad del país y les voy a plantear una o dos preguntas para que ustedes me comenten o me cuenten cómo lo ven desde el territorio desde donde se encuentran. Entonces, lo primero que quiero contarles es características de la situación de los hogares que se encuentran en discapacidad. Este, Tenemos ahorita el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social atiende a muchos hogares, a muchas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o de pobreza extrema que en realidad enfrentan muchas dificultades.
los hogares que están en pobreza y tienen una persona con discapacidad enfrentan esas dificultades también, como lo enfrentan los hogares que están en Juntos, que están en Cuna Más, que están en otros tipos de intervenciones del programa. Pero además de ese tipo de dificultades que enfrentan, que son las que están relacionadas a la pobreza en sí misma, también deben enfrentar otras consecuencias que están asociadas a la misma dinámica o al mismo tema de la discapacidad en el hogar. Entonces, pueden ser dificultades que tienen que ver con la salud, con el acceso a la salud, a los servicios de salud, a la educación. em, Tienen que invertir más plata o gastar más plata en determinadas circunstancias para transportarse, para movilizarse, tienen que comprar permanentemente medicinas, están permanentemente teniendo que realizar chequeos o verificar las circunstancias, hacer evaluaciones de cómo se encuentra la persona que tiene la discapacidad en el hogar. Y eso implica que permanentemente se encuentren como expuestos a sobrepasar siempre el límite habitual del gasto que tienen en la casa. Entonces, las probabilidades de que el hogar que tiene una persona con discapacidad severa se encuentre o caiga en pobreza son el doble de altas que las demás personas, que los demás hogares. Y además, no solo es que recaen si ya están en la pobreza y tienen una persona con discapacidad severa como integrante del hogar, les es el doble de difícil salir de esta situación, porque nuevamente están permanentemente en un shock originado por aquella enfermedad o por aquella diagnóstico que tiene en la persona en el hogar. Entonces, lo que dicen las evidencias científicas sobre esta situación para el mundo en general, para Latinoamérica, para Perú también, es que existe una relación directa entre los hogares que tienen una persona con discapacidad y la pobreza. Y estar cayendo aún más en una situación de pobreza. Entonces, ese es como un primer gran dato que alude que las circunstancias en las que se encuentran los hogares, estos hogares, es dos veces o mucho más retador que los demás hogares. Pero además, estos estas como dimensiones en donde tienen o rubros en los que tienen que gastar más para la atención de la persona con discapacidad, se concentran en varios aspectos, sobre todo. Cuando es discapacidad severa, es aún más, sobre todo en la atención o el apoyo de una persona, que es una persona que puede ser externa, si acaso las condiciones lo permiten, pero que habitualmente en los hogares en situación de pobreza termina asumiendo una de los integrantes del hogar, ya sea un familiar directo, ya sea un familiar medianamente cercano, una tía, un tío, un abuelo, una abuela, y asumen el cuidado de la persona con discapacidad severa. Recordemos que la circunstancia de las personas con discapacidad severa que son usuarias del programa Contigo, normalmente para que tengan el nivel de severitud, para que sean usuarios y para que estén certificados como con el nivel de severitud de este alta, en este caso, es que requieran algún apoyo la mayor parte o todo el tiempo para cumplir determinadas funciones de su vida cotidiana. Entonces, casi siempre hay un apoyo que tiene que ayudarles a estas personas, un apoyo que, digamos, complementa la dinámica en la vida, más allá de la autonomía que en sí misma tengan las personas. Y el otro dato relevante enorme que existe sobre este tema es que hay muchísima mayor proporción de personas del sexo femenino que las que son las que asumen el rol de cuidado dentro del hogar para las personas con discapacidad. De hecho, en la base de datos del PGU de Contigo, de los hogares donde hay un autorizado, o sea, de personas que son menores de edad o de personas que no expresan autonomía, es el 83% de esos autorizados que son mujeres. Es muy, muy, muy grande este porcentaje. Y estas personas que asumen el rol de cuidadores, pues tienen que estar enfrentados a una dinámica de asumir trabajos por horas, trabajos de menor calidad, de menos paga, porque tienen que estar pendientes bastante tiempo de aquella persona que cuida.
Entonces terminan teniendo un tema de subempleo, su empleabilidad inadecuada. Y, pero además de eso, lo que también sucede es que al estar normalmente en hogares que son monoparentales, o sea, normalmente donde se ha quedado la mujer como jefa de hogar o como una única responsable del hogar, no, y sin apoyos alrededor de ella, sin otros integrantes de una familia un poquito más grande, lo que sucede es que esta persona está permanentemente como llevada al límite de sus fuerzas, digamos, de su capacidad para poder acompañar, están más cansadas habitualmente, emocionalmente están más fatigadas también, y esto termina repercutiendo en su salud. Estas son como datos, digamos, más o menos generales que suceden en la mayor parte de los hogares que tenemos. Nuevamente, este es un esquema rápido de cuáles son las características en las que se encuentran el mayor porcentaje de los hogares de contigo, ¿no? Entonces, la parte azul, esas cuatro bloques, el 4, el 5, el 6, son los niveles de severitud que puede llegar a tener una persona con discapacidad, que puede tener una persona con discapacidad con respecto a su diagnóstico. Por ejemplo, la persona puede tener el síndrome de Down y el síndrome de Down puede afectar en alguna de esas 7 dimensiones que están en esta lámina, que son o ya sea de la conducta, de la comunicación, del cuidado personal, de la locomoción, de la disposición corporal, de la destreza, de su entorno, de la situación. Puede afectar en más de un ámbito o esfera para su accionar. Entonces, la persona con síndrome de Down tiene el diagnóstico médico del síndrome de Down, pero la severitud o el nivel de intensidad de la discapacidad que presenta puede estar en alguna de estas esferas, no necesariamente en todas. De hecho, para que sea considerada y tenga el certificado de discapacidad severa, basta que en una de estas 7 dimensiones puntúe más de 4. O sea que el 4 significa que requiere, además de la asistencia médica, además de los equipos, también requiere de asistencia de otra persona la mayor parte del tiempo. Ese es el número 4. El 5 es que la actividad, ya sea en cualquiera de esos ámbitos, no la pueda realizar solo y que siempre tenga que recibir el apoyo de una persona adicional. Entonces, además de los dispositivos médicos, de los ortopésicos, como le llaman en el ámbito de la salud. Entonces, y el 6 ya es el nivel más alto, que es que la actividad no puede ser realizada por la persona, eh, digamos, ni siquiera con ayuda, ni con asistencia de un personal. Entonces, esos son los 3 niveles en los que podría estar una persona en alguna o en por lo menos una de estas dimensiones para que el diagnóstico que le han dado tenga un impacto de nivel alto en severitud, ¿no? Que sea un nivel de discapacidad severa, no moderada. Estas características hacen que el mayor porcentaje de las y los usuarios del programa Contigo requieran casi siempre, casi de forma permanente o de forma permanente, a alguien para que les apoye. Em, la pregunta que haces es buena, Beatriz. Eh, la salud mental es bien grande, ¿ya? Hay muchas posibilidades. Hay muchos diagnósticos. Voy a poner de repente un ejemplo X. La persona puede tener como diagnóstico, esquizofrenia, ¿ya? Digamos, ese es el diagnóstico médico. El doctor, la persona, en este caso el psiquiatra, le ha diagnosticado esquizofrenia. La esquizofrenia es el diagnóstico. Ahora, esa esquizofrenia le puede generar en alguna de estas dimensiones algún tipo de impacto. En el caso particular de la esquizofrenia, podría generarle un impacto en el ámbito de la conducta, perdón, en la esfera de la conducta, en la esfera de la comunicación, en la esfera del cuidado personal, en la quinta, que es de la disposición corporal, de repente. Esas sobre todo. Podría puntuar en algunas de ellas más de 4. O sea que, por ejemplo, en el tema de repente de la conducta, la persona necesariamente requiera el apoyo de alguien más para que pueda, en términos de conducta, interactuar adecuadamente en su entorno. Pero insisto, nótese que lo que estoy diciendo es que una cosa distinta es el diagnóstico, que aquí abajo no aparece, que en este caso esquizofrenia para el ejemplo,
pero que el nivel de discapacidad puede repercutir en cualquiera de estas esferas. Pongo otro ejemplo, este, de otro tipo de diagnóstico que puede generar. Hay un diagnóstico que puede ser, por ejemplo, el TEA, el trastorno de espectro autista. El trastorno de espectro autista, hay niveles de severitud. Hay personas con el TEA que pueden interactuar con cualquiera de nosotros y no nos enteraríamos que tiene TEA. O sea, porque o está perfectamente bien medicado o porque sencillamente el nivel de severitud del diagnóstico no es tan alto como para que le impacte en alguna de estas esferas de las que estamos hablando. Este, pero si tuviese un nivel de diagnóstico, su TEA fuese bastante fuerte, podría tener, por ejemplo, un impacto en la comunicación. Las personas con TEA o un grupo de las personas que pueden tener diagnóstico TEA no, digamos, pierden cierto nivel de facilidad para interactuar con el entorno que está, no se pueden comunicar o se retraen porque les, digamos, no les resulta cómodo o les de repente les genera algún tipo de sensación que no resulta agradable para la persona y entonces se retraen, se ensimisman o sencillamente se desconectan. Hay niveles de desconexión. Nuevamente, el TEA es el diagnóstico. El impacto en la esfera donde tiene la discapacidad es en el de la comunicación. Y entonces, sin una persona que le acompañe, lo proteja o le ayude para que la persona pueda comunicarse con otros, la persona no termina de cumplir, no termina de desenvolverse adecuadamente solo o sola en el ámbito, en la esfera de comunicación. Entonces, esas son dos cosas distintas. Entonces, no es tan fácil decir, o afirmar como en muchos casos dicen, bueno, ya si la persona tiene síndrome de Down, tiene automáticamente, se puede decir que automáticamente es una persona con discapacidad severa. No necesariamente. Puede tener una discapacidad moderada porque el nivel de severitud del diagnóstico, que en este caso es Down, no es tan alto. O porque, o varias, o un conjunto de variables adicionales, inclusive algunas que tengan que ver con locomoción. Por ejemplo, si tiene un problema, un diagnóstico que repercute o que ha dañado parte del cerebro de la persona efectivamente podría tener un problema de locomoción originado por algo del desarrollo de su cerebro, algo neuronal, y no puede moverse, pero eso en determinados contextos, con cierto nivel de acceso a tecnología, podría desplazarse y moverse completamente. Un ejemplo que pueda tener una silla de ruedas eléctrica que le permita moverse solamente utilizando los músculos de la lengua y de la boca y se mueve, se desplaza y puede terminar comunicándose adecuadamente. Entonces, el diagnóstico afecta en la locomoción, sin embargo, por el entorno en el que se encuentre, por el tipo de acceso a tecnología que tiene y la economía que le sostiene, la persona puede no tener un nivel de impacto tan severo en su locomoción como lo tendría otra persona que se encuentre de repente en la selva o que se encuentre en un distrito de la provincia de Jesús, en Huánuco, y esto le dificulte necesariamente poder conversar, perdón, desplazarse, porque de repente la realidad es más agreste, la dinámica de la interacción en el mismo contexto no es tan fácil para tenerla o no tiene los medios económicos para poder comprarse una silla de ruedas. Entonces, el impacto que eso puede tener en un contexto como la provincia de Jesús en Huánuco es distinto al impacto que puede tener a la persona en el territorio que sea en Lima, en Miraflores, no sé, en otro o en un distrito pudiente de Arequipa, por ejemplo. Entonces, hay que diferenciar lo que es el diagnóstico de lo que es en realidad las esferas en donde impacta y además con niveles la discapacidad en concreto. Entonces, para responder un poco a la pregunta que hacías, Beatriz, perdóname un 5, debo hacer un pequeño corte comercial.
Disculpen, esa es la desventaja de estar dictando acá en mi oficina todavía. Este, bueno, nada, eso. Entonces, no sé si tienen otras preguntas sobre el tema, voy a ir avanzando, pero igual con toda confianza me lo pueden ir preguntando. Em, otro dato sobre el tema de la discapacidad es que existen convenios a nivel internacional que protegen o que buscan que se proteja a las personas que se encuentran en esta situación, más aún aquellas que viven en una condición de pobreza. Entonces, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un artículo específico que alude a cuál es lo mínimo que se espera que debería tener una persona en esas circunstancias. Lo que dice es, debe tener un adecuado nivel de vida y protección social. Ese es como el elemento grueso del artículo. Y la fraseo es así, las personas con discapacidad tienen derecho a un nivel de vida adecuado que incluye alimentos, agua, ropa, vivienda, que como verán, esos elementos que pueden tener que ver con el ámbito para cualquier persona, que es lo habitual para todos, pero además tienen que tener una protección social efectiva que incluya la reducción de la pobreza y los programas de vivienda pública, que complemente las otras dimensiones acá. No, en este artículo en particular, ya en uno que es con más detalle, además alude de manera más precisa a que tiene que tener el acceso a la salud, el tema de las terapias, el tema del apoyo para que puedan llevar a cabo todo lo que necesitan en términos desde su diagnóstico y de la discapacidad en este caso que tienen, ¿no? Que presentan. Eso más o menos como datos en general. Entonces yo dándoles esta información, personas que tienen dificultades de audición es un porcentaje relativamente no tan alto. O sea, lo que pasa es que las personas que presentan dificultades de audición, Moisés, tienen niveles, ¿no? Pueden haber varios niveles. Ese dato específico de qué porcentaje te lo puedo ir brindando mientras vamos avanzando en el curso. De hecho, hay varios elementos donde podemos ir viendo por tipo de discapacidad y les voy contando, ¿ya? Pero la pregunta que quería hacerles es esta realidad que yo les cuento de la situación en la que se encuentran los hogares que tienen una persona, que tienen un integrante con una discapacidad. ¿Cómo ustedes la han observado, la han podido apreciar desde su trabajo y ustedes están en el territorio? ¿Cómo ven la realidad de estas personas? Sobre todo en el tema de esta vinculación entre pobreza y la situación de discapacidad. No sé si alguien quiere comentar, preguntar a través del chat, para que vayamos discutiendo. Eso es lo primero que quisiera preguntarles. Veo que alguien ha alzado la mano. Ricardo, justo te voy a dar acceso para que puedas hablar. Cuéntanos, Ricardo. ¿Me escucha? Se te escucha así. Ya. Con el permiso de su persona como orador y del curso de Comunidad Midis, cuando usted habla de que la mayoría de las personas que pertenecen al programa contigo son pobres y extremo pobres, es que el sistema así nos cataloga. ¿Por qué? Porque una persona que ya está en el programa contigo ya tiene un ingreso de 300 soles. ¿Y qué hace el sistema, el CISFO? Como ya tiene un ingreso, ya deja de ser pobre extremo, es pobre, entonces ya no accede a muchos programas sociales. Eso es lo que dice, pero ¿por qué nos consideramos pobres? Porque nos falta más cultura y debe el gobierno tomar como política social y económica a la persona con discapacidad, a darnos oportunidades, porque habemos muchos profesionales con discapacidad severa, porque tener discapacidad severa no quiere decir que usted no puede trabajar, ¿no? Porque basta que tenga la cabeza completa en tu sano juicio y una mano que mover, entonces puedes trabajar. Entonces, tal es el caso que usted dice, la sociedad mismo nos condena a ser pobres, ¿no? Porque no nos dan la oportunidad. Usted habla, si alguien necesita una silla de ruedas, puede ir a trabajar, pero si no hay accesibilidad de acuerdo a lo que dice la ley, ahí es el tropiezo donde nosotros nos sentimos personas con discapacidad, porque si el gobierno tomara como política económica y habría accesibilidad a todas las
instituciones, escuelas, colegios, poder judicial, ministerios, llámese en general, nosotros como personas con discapacidad no sentiríamos ninguna barrera, pero esta es la barrera que nosotros tenemos, por eso no todos somos pobrecitos ni estemos pobres, ¿no? No, definitivamente no. La sociedad nos trata de esa manera por falta de cultura de repente, porque en otros países, pero hablemos, estamos Conocimiento, claro. conocimiento y falta de las autoridades regionales, locales, hasta el gobierno nacional, quienes tienen que romper estas barreras. Entonces, Ricardo, de cuando hecho, te usted decía, agradezco. vaya, gracias, Te, gracias. te agradezco mucho el aporte, el comentario. Efectivamente, no es que yo afirmaba que un grupo de personas dentro de la, dentro de Contigo, solo un grupo sea pobre, sino estos datos son en general para todos los hogares que presentan o que tienen un integrante con discapacidad o discapacidad severa. Em, Solamente para precisar, el CISFO cuando hace la evaluación tiene múltiples variables para catalogar la situación de la pobreza en el hogar. No está supeditado a que si es que la persona tiene este ingreso de 300 soles específicamente que haga que cambie su condición de pobreza o de pobreza extrema a pobreza. No es tan, no es no es tan como directo, o sea, no es como a raíz de una sola variable cambia todo, no funciona así. El algoritmo que tiene el CISFO recoge múltiples variables, múltiples aspectos, y estos están asociados en realidad al hogar en su conjunto, no solamente a la persona. Y en primera instancia, no hay un motivo de exclusión para que puedan, digamos, ser parte de otros programas. De hecho, hay hogares que tienen a un integrante en situación de discapacidad que de hecho también reciben o son parte de Juntos o son parte de Pensión 65 o también son parte de Cuna Más, entonces no es excluyente necesariamente, ¿no? Pueden haber otras razones que hagan que no acceda, pero no es porque haya un parámetro que lo impida legalmente. Eso solamente para clarificarlo. Ya. Otra pregunta más y de ahí inicio con la parte de la explicación. Creo que Miriam quiere comentar. Miriam, te voy a dar ahora acceso para que hables tú. Eh, Muy buenas noches a todos los presentes. Sí, ¿Cómo justo estás, Miriam? nosotros con este tema del sello regional que se está llevando a cabo en Cusco, uno de los componentes y las intervenciones estratégicas es que se cumpla, digamos, el 5% según la ley, ¿no? Y que las personas con discapacidad tengan acceso a un trabajo digno. Entonces, como municipalidad, nosotros hemos tratado de implementar, digamos, esta ley y que se cumpla. Es así que, digamos, hemos convocado a todas las personas con discapacidad, se les ha evaluado y se les ha incorporado, digamos, en algunas áreas de acuerdo a sus habilidades y destrezas y el nivel de educación, ¿no? Entonces, de los, digamos, 50 o que hemos incorporado en el trabajo, por lo menos la mitad ha renunciado, ¿no? Entonces, ahí mi pregunta, digamos, se les da acceso, digamos, pero hay personas que, supongo, no sé, en el proceso del trabajo, si lo ven muy fuerte o no pueden cumplir. Entonces, ahí, digamos, nuestra pregunta, y de hecho es una tarea de nosotros para un poco hablar con ellos de por qué se están retirando y no continuar, porque se les está dando, digamos, entrar en planilla, inclusive con todos los beneficios, ¿no? Entonces, ahí hemos tenido problemas nosotros, por ejemplo, con las personas que no han aceptado y a los 3 días han renunciado. Entonces Mm. considero que es una oportunidad que se le está dando y en cumplimiento a la ley, ¿no? Que nos indican que es el 5% a nivel de de los trabajadores que están en los diferentes, ya sea en casa, en planilla y todo eso, ¿no? Ujú, ujú. Gracias. Como parte del marco legal. Sí, gracias, Sí. Miriam. En efecto, los esquemas desde el territorio de gobiernos o instituciones de los diferentes sectores que tienen instancias ahí en cada zona pueden apoyar, pueden aportar, contribuyendo con también tener esta cuota de trabajadores que tengan algún tipo de discapacidad para poder incluirlos. Efectivamente, ahorita como está el marco legal,
un conflicto en primera instancia, ¿no? Porque ahorita por el momento la ley, y ya voy a ir entrando con eso a, a la parte de lo que voy a explicar en el resto de la presentación, por el momento la ley impide en primera instancia, porque la ley lo que te dice es que el programa Contigo, por lo menos, tiene que entregarle esta pensión no contributiva a personas que cumplan con tres requisitos básicos, ¿no? Los tres requisitos básicos que ustedes conocen, que es el primero, que tenga un certificado de discapacidad severa que lo emitido por el sistema de salud, por el sector salud, con los establecimientos de salud, pero que sea un certificado que tenga con el nivel de severitud, ¿no? Que sea un nivel severo. Tiene que tener ese primer requisito. Un segundo requisito es que no tenga ingreso la persona con discapacidad severa, que no tenga ingreso ni pensión de ningún tipo, ni público ni privado. Y el tercer requisito es que su clasificación socioeconómica, la clasificación socioeconómica de su hogar, esté en condición de pobreza o pobreza extrema. Entonces, dado que tiene este requisito por el momento de que no debe tener ingreso, cuando una persona con discapacidad severa inicia o trabaja de manera formal en alguna institución, lo que esto genera es que no puedan acceder, no estén cumpliendo el segundo requisito del programa y por lo tanto no podrían acceder al programa Contigo o tendrían que desafiliarse si acaso lo estuvieran. Claro que esto siempre hay que ponerlo en contexto, ¿no? Una persona podría recibir un sueldo mensual, a veces desde un sueldo básico, y esto enfrentado contra los 150 que son mensuales, porque son 300 bimestrales, siempre va a ser mejor que tenga la situación laboral, que tenga la condición de poder trabajar, pero ahí las variables que influyen, que a veces evalúen la decisión es cuán sostenible es este trabajo, si va a poder continuar después el siguiente año, la circunstancia en la que se encuentra el resto de su hogar. Entonces hay varios elementos que los van considerando. Ahora, del programa Contigo hay un sector de usuarios que no necesariamente van a poder trabajar porque presentan algún tipo de discapacidad súper severa. Entonces, quiero decir, son personas que están postradas en cama totalmente o que no tienen conexión con la realidad, no expresan voluntad, están completamente, digamos, imposibilitados de cumplir, digamos, las funciones de la vida cotidiana. O sea, a veces no hablan, a veces no se comunican, no, de hecho, no están completamente conscientes del entorno en el que se encuentran. Entonces, es importante que ahí sí sepamos que muchos o muchas de las personas no necesariamente van a poder acceder a un trabajo, ¿no? Va a ser bastante difícil que puedan tener un trabajo. Y el Estado peruano tiene que protegerlas, tiene que cuidarlas, tiene que darles lo mínimo necesario para que puedan tener una calidad de vida decente o adecuada. Este, Sí, sí, Isabel, es cierto lo que dices. Efectivamente, es una situación que las y los pone al límite, ¿no? Al límite de sus fuerzas, de sus emociones, en general, siempre están en una situación muy difícil. Bueno, entonces el programa Contigo, retomando, es este programa que nace a partir de una ley, a partir de un decreto que se plantea para proteger a las personas con discapacidad severa, en donde se plantea que tienen que tener algún, alguna pensión o alguna contribución, este, perdón, perdón un instante, ya, que pueden, estas personas recibir, a partir de esta norma legal, lo que se decía es que se le entregue una pensión a las personas con discapacidad severa. Solamente que se ponía la condición de que no deban tener ingreso, que deben estar en situación de pobreza o pobreza extrema, y además que deban tener esta certificación específicamente. Entonces, ese es el marco legal con el que nace el programa Contigo, con el que nosotros trabajamos en primera instancia para entregar esta pensión no contributiva y adicionalmente lo que se empieza a construir en el proceso, en el tiempo, es la segunda línea de trabajo, que es la del acompañamiento a la persona, a su hogar, a la comunidad.
Y obviamente esto se hace en primera instancia gracias a la articulación que tenemos con los gobiernos locales. Ahí las OREDIs, los OMAPET son centrales como nuestros aliados en el territorio. Pero además, en donde estamos empezando a llegar en algunos espacios, se puede hacer a través de visitas, a través de llamadas telefónicas directamente a las personas o a sus cuidadoras, cuidadores, ¿no? El programa tiene una lógica de funcionamiento que está como pensada con tres patitas, ¿no? Una parte es la transferencia monetaria, que busca brindar un poquito de ayuda para la seguridad, para la mejoría en la seguridad económica. Tiene la otra patita, el otro elemento, el segundo elemento, que es la articulación intergubernamental e intersectorial, que lo que busca es tratar de tejer los puentes para que aquellos servicios que otorgan otros sectores u otras instituciones efectivamente les lleguen de manera adecuada, que es parte de lo que decía en algún momento Ricardo, que les lleguen, que puedan acceder todas las personas con discapacidad severa, ¿no? Y eso no necesariamente en todo el territorio hay oferta de todos los servicios, eso es parte de lo que se va trabajando, por eso se hace necesaria tener una línea como la de articulación intergubernamental e intersectorial. Además, hay una dinámica, la tercera patita es que es esta, la del acompañamiento al usuario, al hogar y a la comunidad, que está pensando en una relación con la sociedad, con el conjunto, en donde muchas de estos hogares donde se encuentran las personas con discapacidad severa, que no tienen a veces más que una sola persona que le acompaña, requieren tener una red un poquito más grande, una red en donde otras personas puedan saber dónde está, saber si necesita algo, saber si se les puede acompañar, si se les tiene que acompañar, ¿no? Entonces, piensa, piensa la dinámica, piensa en la problemática, piensa en este contexto, no de una forma puntual en la persona solamente, sino en la persona y en el entorno donde está ubicado, en la sociedad donde se encuentra, ¿no? Esa es un poco la lógica en la que teóricamente tiene esta instancia, como estrategia, este planteamiento del programa, ¿no? Entonces, con esto que les cuento, que es como el corazoncito, voy a pasar a la siguiente parte. Siempre me pueden ir escribiendo, por si acaso yo estoy mirando el chat directamente acá a mi costado, por si tienen algo que quieran, que yo de acuerdo, Jerobi, es cierto como lo que decías. Bueno, de hecho, no es una pregunta, así que voy a cerrar el comentario que habías planteado. Entonces, la cobertura. Ahorita el programa, este es un tema importante que se conversa habitualmente en el territorio. Ustedes, de hecho, seguramente reciben muchas preguntas, muchas consultas. Nosotros directamente también recibimos a través del CTBC preguntas y consultas sobre esta temática. Entonces, parte de lo que sucede es que ahorita la cobertura es el límite de número de personas a las que podemos atender según el margen presupuestal que nos otorga el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, este año, durante todo el 2023, hemos atendido a un promedio de 106,000 hasta el cuarto padrón, 106,628. Y en este último periodo, en este último quinto padrón, hemos subido a 106,760. Una pequeña diferencia, en realidad un ajuste finalmente en el último padrón, pero es una cifra que no se ha movido casi nada durante todo el año, durante todo el 2023. Porque lo que suele pasar es que el aumento de la cobertura suele darse entre año fiscal y año fiscal. Entonces, entre el 2022 y el 2023 subimos de 76,000 aproximadamente a 106,000, ¿no? Subimos 30,000 más. Ahora, la expectativa efectivamente también es que pasemos de los 106,000 en los que nos encontramos a 142,000 para el verano del 2024. Entonces, eso es lo que le llamamos el aumento de la cobertura y que se da entre año y año, de año a año. Esto es bien importante que ustedes lo sepan y lo manejen en el territorio, porque eso significa, lo primero que significa es que no es que cada bimestre o cada padrón necesariamente va a haber un aumento, o sea, no hay aumento de cobertura entre cada padrón y cada padrón. La cifra se mantiene, normalmente los 6 padrones de cada año.
El cambio solo va entre un año y otro año según lo que se apruebe en la ley de presupuesto, que seguramente han estado leyendo las noticias y se ha aprobado ayer 30 de noviembre, que es por ley, además es el último día para que aprueben la ley de presupuesto en el Congreso. Con esa ley aprobada, uno ya puede saber efectivamente qué puede suceder el 2024, si va a haber un margen para crecer o no va a haber un margen para crecer en la cobertura. Por el momento, esta es la manera como está distribuida nuestros usuarios con sus características diversas dentro de nuestro padrón. Son 106,000, 65% se encuentra en situación de pobreza extrema, es un montón. Llegamos a 1,000, estamos en 1,811 distritos de los 1,891 que existen actualmente. Entonces estamos casi en todos los distritos de todo el país. Estamos en las 196 provincias y en las 26 regiones del Perú. Como verán, la distribución, los grupos etarios de entre nuestros usuarios hay ciertos grupos que es un poquito más. De hecho, el grupo mayoritario es el de 30 a 59 años. Y si sumamos todos los que son adultos, o sea, de 18 a 59, tenemos un gran grueso de sector que es como 50,000 personas dentro del PGU, dentro de los usuarios del programa Contigo, ¿no? Ahí nomás ya es casi de los 106,000 la mitad, los que son adultos. Como verán, las personas de la tercera edad, mayores de 60 años, son 14,000 y por debajo de los 18 años llegan casi a los 30,000. Perdón, son un poquito más de 30,000 en realidad, personas con discapacidad severa, usuarias del programa Contigo, ¿no? Estos con datos de los últimos, del padrón 5 y del adicional que se suele sacar. Ahora, normalmente ejecutamos este presupuesto, vamos ejecutando año a año todo este presupuesto, como se verá, se va ejecutando en relación al PIN. Este es un dato que ustedes pueden acceder habitualmente dentro del CIAF, es una información pública. Como verán, la ejecución va más o menos parejita de cada uno de los bimestres del año. Ahora, el quinto bimestre que termina en octubre tiene este monto. De acá a noviembre todavía no da el salto porque en diciembre con el sexto padrón terminará de ejecutarse el último bloque, ¿no? Ahora, de ese grupo enorme que tenemos de presupuesto, de gasto, de atención con la que logramos dar a las personas, tenemos que tener como algunos datos generales importantes. Según la ENEDIS 2012, que fue la última encuesta nacional con respecto a la discapacidad, había 1,500,000 de personas que tenían alguna discapacidad. Este dato es diferente al que se publicó a raíz del censo 2017, que describe que hay como un poquito más de 3 millones. En realidad ahí la diferencia es porque el tipo de medición no es comparable. La ENEDIS es un estudio especializado en temas de discapacidad y por lo tanto no solo hace una pregunta como el censo solamente realiza una pregunta de si tiene algún tipo de dificultad para realizar alguna de las actividades de la vida cotidiana. Es una pregunta muy general. Y además no determina la severitud de la discapacidad, solamente dice esta pregunta grande. Entonces, con esa pregunta es un poco más de 3 millones la población que tiene alguna discapacidad. En cambio, con la ENEDIS del 2012 y la que se está planificando implementar para el siguiente año, probablemente la cifra no sea tan alta como la que tiene el censo, ¿no? Porque no son preguntas comparables. Sí, Modesto, efectivamente hay un cierre de brechas. De hecho, una de las siguientes láminas tiene que ver con eso. Sí, claro, Jorge, tenemos un sistema para para que una persona, un tercero, que no es la persona directamente con discapacidad usuaria nuestra, cobre el aporte o el bono para ellos, ¿no? Esa es la lógica del autorizado. De hecho, hay un procedimiento, la persona tiene que aplicar para ver que efectivamente cobre a nombre de la persona con discapacidad severa. Ahí la persona, la regla general es que tiene que vivir
necesariamente en el mismo hogar donde se encuentra la persona con discapacidad severa, tienen que ser parte del mismo hogar según la tipificación que realice el CISFO. Eso es importante porque eso quiere decir que no es que la persona pueda ser un X externo de cualquier lado que no se ocupe. Ahí hay que tener cuidado, efectivamente, porque si no, de repente lo que está haciendo es cobrar de manera inadecuada por la persona con discapacidad y no lo termina atendiendo, ¿no? Entonces, pero hay un esquema de autorizado para que pueda cobrar alguien que no sea la persona con discapacidad cuando así se amerita, ¿no? Pero yo decía este 1,5 millones, de este 1,5 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, la población potencial del MIDIS, digamos en particular para trabajar con ellos, como potencial es casi 500,000. Y la objetivo, que es específicamente para el programa Contigo, la población objetivo es 311,000. Y ahí viene algo que tiene que ver con tu pregunta, Modesto. Efectivamente, de esos 311,000 personas con discapacidad severa, nosotros todavía estamos en 106,000. De hecho, más o menos para este periodo deberían existir ya 283,000 personas certificadas con el nivel de severitud, con el nivel de severo, certificadas por el MINSA, por el sector salud. Este, Como verán, 283,000 a 311,000 no hay mucha distancia. Entonces, este tema de que cumplan con los 3 requisitos, que tengan los documentos para cumplir con los 3 requisitos, ya por lo menos puede estar salvándose. Entonces, de acá lo que tenemos que ir haciendo poco a poco es ver cómo logramos ir incorporando a las demás personas que se encuentran en espera para poder, para que puedan recibir el dinero, esta pensión no contributiva. Como verán, ahorita la cola de espera en el país, en todo el país, son más de 65,000 personas. Es un número enorme. Y el próximo año vamos a subir hasta 142, con lo cual de todas maneras va a quedar un segmento de personas con discapacidad severa en espera aún para que puedan ingresar al programa. El incremento solo es de 36,000. La cola va a quedar alrededor de los 30 también. Este ha sido el crecimiento del programa. Como verán, eh, ha sido bastante exponencial el crecimiento de la cobertura. Se empezó el 2015 con 411, fue subiendo de a pocos hasta el 19 para llegar casi a los 20,000 personas. Y después, a partir del 20 fuimos creciendo un poquito con un poquito más de fuerza cada vez, de 19 a 40, de 40 a 74, y de ahí ya el 2022 pasamos a 80, el 2023 a 106,000 personas con discapacidad severa. El 2024 tenemos la expectativa de que vamos a llegar a 142,000. Tenemos dos grandes bloques de servicios en el programa Contigo. El primero es evidentemente la transferencia monetaria. Hay todo un conjunto de normas que están establecidas en las directivas para, digamos, la afiliación de la pensión no contributiva, para la verificación de criterios de elegibilidad, la elaboración del padrón en sí mismo, la suspensión o desafiliación y reincorporación de los usuarios, según lo que se establece obviamente en la normativa que es vigente hasta ahorita, ¿no? Y el otro bloque, la otra línea de trabajo, la otra línea de acción, es la que les contaba cuando iniciaba recién la conversación, la que tiene que ver con el acompañamiento al usuario. Y dentro del acompañamiento al usuario están estas dos dimensiones, una que es el acompañamiento en sí mismo con visitas, reuniones, el acompañamiento remoto, el soporte emocional, y por otro lado, la parte de la articulación en el territorio que pasa por fortalecer capacidades, trabajar en cursos para las personas tanto para las personas con discapacidad, para sus cuidadores, como para los agentes que están dentro del Estado para que puedan apoyar en las necesidades de estas personas, ¿no? Para eso hay asistencia técnica, capacitaciones, información oportuna como esta de acá de usuario aliado, entre otras. Esos son los dos grandes bloques. Eh, Cuando he narrado un poco lo de la cobertura, ya estoy describiendo bastante de lo que es la descripción para el caso de la
para el caso de lo que es el soporte, perdón, la pensión no contributiva para las personas, ¿no? Por lo tanto, ahora más bien voy a concentrarme en el otro segmento, que es el acompañamiento. Pero antes de eso, quería saber si querían preguntar o comentar alguna cosa en particular ahora. Les pediría que podamos ir dando pase a otras personas que quieran participar. Ricardo, si es que en un ratito nadie más levanta la mano, te doy la palabra. Ya, un ratito. Si alguien más quiere participar, por favor. Creo que no. Ricardo, conciso, por favor, te doy pase para que hables. Ricardo, estás muteado. Creo que te tienes que desmutear Buenas tú noches. solo. ¿Qué tal? Ahora sí. Ya, buenas noches. ¿Me Cuéntame, escucha? Ricardo. Sí, perfectamente. Ya. ¿Qué proyectos hay cuando usted habla que las personas con discapacidad, el programa contigo, todos tienen, la mayoría familiares, pero qué proyectos hay a las personas del programa contigo que no tienen familia acá en el sur de Ayacucho? Eh, hablamos de Damián, que no tiene papá ni mamá y se encuentra en hogares protegidos y no hay quien cobre por él, tampoco el programa no autoriza así de fácil a los terceros. ¿Tiene algún proyecto en recoger a esos usuarios del programa contigo que se queden sin familia? El programa contigo no tiene ni ese mandato legal, o sea, no podríamos hacerlo así quisiéramos, ni tiene la capacidad operativa para poder hacerlo. Además, en realidad la institución que se encarga de poder albergar a diferentes grupos etarios que se encuentren en una situación de abandono, que se encuentren en una situación eh, como la que describes, es el MIMP. De hecho, a través del INAVIF, a través de los que son, dependiendo de la edad, ¿no? Los CAR, los centros de atención residencial, los CAM para las personas adultas mayores, etcétera, en sus diferentes tipos de modalidades, deberían poder, digamos, albergar a estas personas. Esa es un poco la dinámica. De hecho, eso igual no es un impedimento para que la persona, si se encuentra en una condición de discapacidad severa, pueda recibir el apoyo del programa contigo. De hecho, nosotros tenemos usuarias y usuarios que se encuentran albergados en estas casas del INAVIF. Entonces, eso no es un punto ahí. Y ahí hay que tener cuidado, o sea, de repente, la razón por la cual no necesariamente es tan fácil que se le dé la autorización a una persona distinta es porque de repente no vive con la persona, no está en otro lugar o entonces es más difícil de poder saber cómo va a ser la dinámica para que el apoyo, el aporte que se le quiere dar a la persona con discapacidad efectivamente termina llegando ahí. Entonces hay como razones legales por las que eso se cuida, ¿no? Lamentablemente ustedes saben que hay muchos casos de personas que finalmente terminan aprovechándose también de las personas con discapacidad severa o de estas situaciones, ¿no? Entonces eso nosotros tenemos que cuidarlo también. Licenciado, ¿me escucha? ¿Aló? No, Sí, te escucho, Ricardo. mire, yo tengo un caso de Cristian Rojas Chávez que se hizo lo que usted decía, se le llevó al INAVIF y el INAVIF dijo que no tenían personas para cuidar a personas con discapacidad Ujú. severa. Entonces, como me cerraron la puerta, ellos me mandaron a Lupe. Lupe también dijo, no, nosotros no tenemos albergues para personas así con discapacidad severa, solamente tenemos para niños en todos sanos, juicios sanos de hasta los 13 años, 14 años. Yo tuve que llevarlo al albergue del padre Omar en la Tablada del Urín. Mm. Y gracias a ellos, ahora él se quedó ahí porque él no tenía familia. Entonces, lo que usted dice, el INAVIF no está cumpliendo entonces con su rol de trabajo. Efectivamente puede tener dificultades el INAVIF. No voy a extenderme mucho primero porque no es el motivo de la sesión que tenemos hoy. Pueden haber múltiples razones. Yo desconozco las circunstancias concretas en este caso, así que no es tan sencillo que yo pueda pronunciarme sobre eso. Pero en todo caso, sí creo que
creo que las cosas como no son como blanco y negro, ¿no? Creo que hay que ir viendo las circunstancias en las que se encuentran para poder ver las mejores opciones para las personas, ¿no? De hecho, efectivamente creo que todos podemos conocer en algunos lugares en los que han tenido que enfrentar circunstancias de ese tipo o inclusive más difíciles, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora voy a mostrar la otra parte del trabajo que nosotros hacemos. Muchas gracias, Ricardo, por participar. La otra parte que nosotros hacemos que tiene que ver con el acompañamiento. Entonces, el acompañamiento, en realidad, nosotros, por ejemplo, también tenemos dificultades ahorita para llegar en el territorio. El equipo de acompañamiento que se encuentra acá en el programa somos básicamente 9 personas que desde acá tratamos de llegar a todo el país y eso es bastante difícil, ¿no? Ahorita recién estamos teniendo la posibilidad de tener 2 equipos en las IFTs de Lima y de La Libertad, donde hay algunas personas más que pueden llegar a hacer trabajo de visitas, de reuniones, de ir como a concursos para cuidadores y por lo tanto brindar un mayor nivel de soporte para las personas con discapacidad y para sus hogares. Este, Sin embargo, esperemos que poco a poco podamos crecer en el territorio, tanto en el territorio como en las capacidades de diferentes tipos de intervenciones hacia las personas que más lo necesitan, ¿no? Un- Estas principales acciones que nosotros tenemos es acercarnos a este hogar. La lógica del acompañamiento es acercarnos a hacer como un reconocimiento de qué les sucede a las personas, de cómo está el hogar, cómo está conformado, cuánto lo incluyen, cuánto conocen de los derechos de las personas con discapacidad, cuánto pueden ayudarle a que se integre a la dinámica de la comunidad, a que de repente si es que tiene las posibilidades de trabajar, estudiar, tener salud, derecho, en general integrarse a su comunidad, a la vida de su comunidad, a la vida de su espacio, digamos, en el que vive. Una vez que se hace este primer nivel de reconocimiento, se trabaja un plan de inclusión familiar, se trabaja esto con los padres o con los otros integrantes del hogar para ver si se puede ir cubriendo las principales cosas que se supone que requiere la persona. No sé si de repente lo tienen, a la persona todavía no está en una cama o todavía está como en un espacio poco adecuado, ir como ayudándoles para que se planteen ellos mismos metas y puedan ir mejorando la atención que le brindan, el cuidado que le brindan a la persona con discapacidad. Entonces, a partir de ese plan, luego el modelo lo que plantea es que se puedan hacer visitas de seguimiento para ver cómo se encuentran las personas, estas personas que efectivamente están en estos hogares y cómo van a ir recibiendo de repente los apoyos o las cosas, las metas que se fueron planteando, el cumplimiento de esas metas que se fueron planteando. Eso puede pasar por varios niveles de acción, puede pasar para vincularlos, referirlos con salud, referirlos con educación, para que puedan acceder a los otros servicios. Pero en primera instancia lo que hay que ver es velar porque se encuentre en una situación adecuada la persona con discapacidad severa. Luego de este proceso, cuando se va avanzando, un hogar va logrando incluir todos los elementos que debe incluir o incluir de manera adecuada a la persona, evidentemente se llega a una etapa de evaluación de la situación, de cómo se encuentra y se pueden ver compromisos desde el hogar, se puede hacer un proceso de cierre, de conclusión de esta dinámica de acompañamiento. Ese es como un primer bloque. Ahora, somos 106.000 ahorita y tenemos un equipo de más o menos unas 9 personas. Entonces, ¿cómo logramos llegar a tanta persona? Entonces, tenemos que priorizar, tenemos que ponernos criterios para definir a cuántos vamos a llegar, porque no podemos llegar a todos, lamentablemente. Entonces, ponemos criterios que nos permiten llegar a aquellos a quienes más lo necesitan o que están en situación de mayor desventaja. Entonces vamos viendo con estos criterios de hogares que estén en un hogar unipersonal, o sea que solamente la persona con discapacidad viva solita, que pertenezca a un hogar donde la jefa, la persona que ejerce el rol de jefe, sea la jefa de hogar, una mujer,
que tenga un usuario mayor de 60 años o un usuario menor de 6 años, que el usuario tenga una autorización de cobro a la pensión, o sea, el tema de los autorizados que estamos mencionando, que esté obviamente en una área urbana, también lo facilita por el tema de la accesibilidad. Entonces son criterios que, este, em, perdón un instante. Entonces la dinámica son como, con estos criterios, es como reducir lo mínimo posible de del número enorme que tenemos a los que tendríamos que llegar. Entonces, una vez que hacemos esta selección, tenemos como un conjunto de prioridades y personas a las que tendríamos que primero llegar, ya sea si se puede con visita o al menos con llamadas telefónicas, ¿no? Y entonces hemos creado un modelo de atención, pensando un poco justamente en cómo lograr hacerlo, cómo lograr hacerlo. Entonces, hay una idea de una parte de acompañamiento remoto, con mensajes de textos, con llamadas telefónicas, ¿no? Hay un esquema básico que tiene que tener todos, que es la parte del soporte, estas llamadas de contención emocional, la formación a cuidadores, las redes de apoyo, la supervisión y seguimiento, la supervisión sobre todo en los hogares que son con personas con discapacidad, con autorizados, mejor dicho. Luego, además, tenemos el acompañamiento básico, que es mensajes de texto y por lo menos una visita, el acompañamiento intermedio que tiene el mensaje de texto, una visita, dos o más visitas de seguimiento y el acompañamiento alto que puede tener varias visitas de seguimiento hasta llegar a a la visita de evaluación. Esa es un poco la dinámica de la lógica, como se piensa el acompañamiento con escalonado, ¿no? Diferenciado según la necesidad de cada uno de los hogares. En este interín vamos haciendo estos otros elementos que tienen que ver con los cuidadores, como por ejemplo el programa de formación de cuidadores, que lo que busca es que mejore la situación en la que se encuentra la persona que cuida primero, porque además esta persona estando mejor, puede acompañar mejor o cuidar mejor a la persona que tiene a su cargo. Después, hay toda una dinámica de trabajo del Contigo Te Escucha, que es lo otro que yo les contaba. Y en el Contigo Te Escucha es una llamada de contención emocional. Lo que busca es ayudar a que la persona o las personas se identifiquen la circunstancia en la que se encuentran, si necesitan un apoyo adicional, si necesitan de repente inclusive asumir compromisos más complicados, como de repente ir al sistema de salud a atenderse, a buscar un apoyo más profesional. La idea de este acompañamiento, ese soporte de contención, que es además, estamos ahorita como una especie muy chiquita todavía de inicio, porque acá en este equipo también solamente hay un grupo de 4 psicólogas que llaman para el nivel nacional, o sea, más o menos se puede cubrir un número de unas 600 a 800 llamadas al mes aproximadamente. No, no es mucho, pero digamos, estamos iniciando con esto, siempre también priorizando a las personas que más lo puedan requerir, ¿no? Pero esta es la siguiente línea que además esperamos que en el camino podamos ir incrementándola un poco más, ¿no? Para que podamos atender a más personas que lo necesitan. Esta es un poco las dos experiencias que hay en La Libertad y en Lima con estas intervenciones focalizadas en el territorio, que son las IFTs, que tienen un equipito, un poquito más de gente, nuevamente, igual para La Libertad, este equipo sigue siendo todavía pequeño, porque además tiene una población enorme, pero eso ya les va brindando alguna opción mayor de hacer, sobre todo visitas y acompañamiento más presencial, ¿no? Voy llegando ya a la última parte de la sesión de hoy. Voy a cerrar con algunas láminas que tienen que ver con logros y desafíos. Hemos ido avanzando poco a poco en varias dimensiones. Como logro, tenemos ya el 92% de todas las personas con discapacidad severa, ellas o su autorizado, con tarjetas multired del Banco de la Nación, o sea, ya están tarjetizadas. Eso es un aumento interesante y cada padrón vamos subiendo un poco más, con lo cual nos acercamos a tener casi todo el padrón completo tarjetizado, ¿no? Estas cifras van a cambiar un poco seguramente en febrero, porque como vamos a aumentar de 106 a 142.000
vamos a tener un gran grupo de personas nuevas que muchas de esas podrían no tener todavía tarjeta. Vamos a ver cómo va a ser ese primer proceso en esa temporada. Ahí vamos viendo además para ver el tema de las brechas. Nuestros retos son cuidar que no hayan personas que tengan las cuentas vigiladas o paralizadas o bloqueadas. Hay algunas que se vigilan si es que las personas no extraen dinero por más de 3 padrones, o sea, más de 6 meses, y las bloquean si más de un año no la han, perdón, más de 2 años no la han utilizado, ¿no? Este, está lo de la línea de Contigo Te Escucha que les comentaba ahorita, a este noviembre, a este 21 de noviembre, hemos llegado a atender 9.500 personas, más de 9.500 personas acumuladas del año, el 2023. Igual, insisto, es un valor pequeño en comparación eh, em, es un valor pequeño en comparación con los más de 100.000 personas que tenemos entre nuestros usuarios, ¿no? Esta es la experiencia de Aprendo Contigo Maciel IFT. Como verán, estamos solamente en 153 distritos a nivel nacional, de los 1.811 distritos a los que llegamos, en esas regiones que se pueden ver en color naranja. Con ellos estamos llegando a más o menos 1.973 usuarios con alguna visita o alguna reunión o algún nivel de acompañamiento presencial. Son más o menos unos 567 cuidadores que han sido parte del curso de formación de cuidadores que hemos tenido este año. Hay 54 usuarios que coinciden con el Hakuwiñay y que de hecho eso es genial para la dinámica de trabajo. Ahora hemos identificado que hay más de 29.000 usuarios que son parte de los programas de complementación alimentaria, que son comedores populares y ollas comunes. De hecho, esperamos que este número crezca para que más personas que se encuentran en esta situación también puedan acceder a este beneficio. Y finalmente, la última parte de las articulaciones, nosotros tenemos muchas capacitaciones, múltiples capacitaciones en realidad. En el territorio de este hogar lo he visitado hace muy poco en Iquitos. Esto es en San Juan Bautista. Es un joven que tiene dificultades con la locomoción, pero es realmente una persona que le pone súper punch. Está de hecho estudiando a nivel superior ya. Realmente es súper inspirador su experiencia, ¿no? Y su hogar es un hogar que realmente lo apoya bastante. Nosotros tenemos capacitaciones casi con todos los distritos a nivel nacional. El tema de que los SOMAPETs vayan cambiando permanentemente es un reto, así que siempre estamos permanentemente haciendo nuevas capacitaciones. Damos asistencia técnica a varios niveles. Eh, Además, tenemos las últimas acciones. Ya con esta parte cierro completamente a diciembre. Básicamente para contarles, tenemos procesos de diseño, de ajuste del programa, que estamos trabajando nuevamente la cadena de valor. Estamos viendo de modificar algunos elementos de la ley de la persona con discapacidad y su reglamento para poder incluir a más personas. Además, estamos trabajando con MINSA para el tema de los médicos certificadores. Estamos trabajando en un proyecto para ver si mejoramos la dinámica de trabajo con el proyecto de Contigo Te Escucha. Protocolos de atención también para el territorio. Estamos haciendo algunas cosas que permitan que mejoremos a todo nivel. Y les cuento que ustedes están también cordialmente invitados este martes 5 de diciembre a este evento. Es un evento que tiene que ver con todo lo que son los retos para proteger de manera inclusiva a las personas con discapacidad y a sus hogares. Va a ser una parte presencial, quiero decir, va a ser híbrido, va a ser presencial en Lima, pero también va a ser transmitido a través de Zoom, así que están cordialmente invitados, inscríbanse para los diferentes temas que se van a trabajar este martes toda la mañana. Así que con eso
Ya voy cerrando, les agradezco mucho su escucha activa, a los que han ido comentando, apoyando. Ya nos veremos en la siguiente clase que voy a abordar un poco más elementos que tienen que ver con el territorio. Muchísimas gracias. Bueno, esta herramienta también les voy a contar ese día, que es una novedad del programa también. Muchísimas gracias. No sé si estás por ahí, el resto del equipo de acá. Si no, yo les doy las gracias, les mando un saludo a todas y a todos. Espero que también se puedan conectar en nuestra siguiente sesión. Va a ser un poquito más interactiva, además, porque voy a poder revisar elementos también de SIAF, de presupuesto público, que son otros temas que también me gustan y manejo y les puedo apoyar. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.